Y ahí va, miércoles 12 de febrero. Por estas horas, en diputados tratan el proyecto de ficha limpia, que, bueno, desde el peronismo dicen que es para proscribir a Cristina Kirchner. Ahí hay algunas intervenciones de un proyecto que finalmente puede ser tratado, llegó a ser tratado en el recinto, luego del impulso de La Libertad Avanza, del PRO y de otros sectores de la oposición. Mientras tanto, Caputo en crisis con el debate sobre el dólar atrasado, ratificando que al acuerdo con el fondo le falta la letra chica, que ya está, que ya la guita ya viene. Me hace acordar a la serie, a la escena esa de Ocupas. Sí. Sí, ¿Estás sí. seguro que va a venir? ¿Estás seguro que va a venir? Sí, sí, máquina, no te persigas. Ya va a venir, el acuerdo con el fondo ya va a venir. Sí. Y no viene, che. Quédate tranquilo que caíste con buena gente. Le están haciendo un poco esa a Toto Caputo en el fondo, me parece. Bueno, y mientras tanto la opinión de los economistas, vamos a escuchar qué dicen desde Domingo Cavallo y Melconian hasta Álvarez Agis, Martín Tetaz, entre otros. Y mientras tanto la vida real, ¿no? La vida real de las personas, cuando no se puede comprar ni un pedazo de carne y eso sucede también en el medio de la crisis. Se prende fuego la Argentina y Milei en cualquiera por estas horas peleándose con María Becerra. María Becerra es la nueva enemiga número 1 del gobierno de Milei. Ah, bien, va cambiando de cantantes. Y es Lali, después María Becerra y después será, no sé, Taichu y Taylor Swift. Taylor Swift, claro. Se la va a robar a Donald. Exactamente. Vamos a hablar también de la crisis en la industria y suspensiones masivas en Asindar y crisis en el sector yerbatero. Se está profundizando el conflicto ahí con cortes de ruta en la provincia de Misiones y las últimas novedades del mundo también. Mientras tanto, amigos, amigas, sobre todo los que ven más tarde esto, dejan un like y un comentario. Yo después me meto ahí y los leo y dicen cosas. Y viene gente de otros países. Y dice, vamos argentinos, ustedes pueden. Así que muchas gracias a todos los que comentan en YouTube el resumen imposible. Arrancamos a resumir. A esta hora en vivo en Diputados tratan el proyecto de ficha limpia para proscribir a Cristina Kirchner. Finalmente lo logró el oficialismo. La tercera fue la vencida. 10 y 20 de la mañana. Con la presencia de 129 diputados sentados en sus bancas, la Cámara Baja consiguió finalmente el quórum necesario para comenzar a debatir el proyecto de ficha limpia que impediría a los condenados en segunda instancia por casos de corrupción ser candidatos en las elecciones, como así también acceder a una serie de cargos nacionales, ¿no? Durante la reunión de labor parlamentaria, el titular de la Cámara, Martín Menem, propuso una sesión de una extensión de 7 horas. Hubo ahí como un acuerdo para que no estén, qué sé yo, 20 horas discutiendo. Desde el bloque de Unión por la Patria no se aceptó y finalmente el tema terminó resolviéndose en el recinto. El quórum alcanzado con los bloques de La Libertad Avanza, del PRO, un sector de la UCR, de distintos bloques provinciales, como los de Santa Cruz, Innovación, Producción y Trabajo, parte de la coalición cívica también. Y después del quórum llegaron otros diputados, ¿no?, que se sentaron ahí, como Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Diego Santilli. En el bloque Encuentro Federal se advertían ahí en el inicio varias ausencias, entre ellas la de Miguel Ángel Pichetto, Ricardo López Murphy, Mazzotte, Emilio Monzón y algunos diputados socialistas como Esteban Paulón y Mónica Fein. Bueno, este fue el tercer intento de conseguir quórum. Ya 2 veces habían fallado quienes impulsaban esta iniciativa durante el último periodo de sesiones ordinarias a fines del año pasado, ahí por noviembre de 2024, y finalmente ahora lo consiguieron. La diputada Vanessa Sisley, muy cercana a Cristina, dijo que el objetivo es proscribir a Cristina Fernández de Kirchner en un año electoral y profundizar la política persecutoria sobre opositores. Cuando nosotros decimos proscripción, nos referimos a esto, porque si les interesara, la ficha limpia agarrarían la Constitución y cumplirían cada uno de los pasos que ya están escritos, porque la ficha limpia ya existe en la República Argentina, presidente. Bien, Pichetto también se opone al proyecto oficial de ficha limpia, llamó a leer el artículo 66 de la Constitución, consideró un mamarracho el artículo Petri, el que proponía Luis Petri, puso como ejemplo la experiencia brasileña y reclamó que el Congreso sea el árbitro que controle quién puede ingresar o no, tal como ya ha hecho en otras oportunidades. Eso es lo que expuso Pichetto. Después hay un momento más divertido, viral por estas horas, que es el momento en el que Pichetto se hinchó las pelotas porque lo estaban filmando mientras hablaba. Escúchalo. ¿Podés dejarme filmar, nene? No, me hincha la pelota, viejo. Él hace su trabajo, lo respeto, hace su trabajo, pero a ver, yo tengo que tratar de concentrarme en lo que digo. Claro.
Seguramente algún CM. Algún CM de él debe ser. Porque aparte que O él le del- va... Sí, de él, del bloque, de la cámara, qué sé yo. Algún fotógrafo estaría justo en ese momento. Es mal llevado, pichete. Sí, no. Se sacan, le echan las pelotas a todo. No, estoy hablando, nene. Sácame la cámara. Bueno, en fin. Con respecto a la justicia, porque acá el punto es, si vos le entregás, si la política le entrega al Poder Judicial la decisión de quiénes van a ser candidatos o no en la Argentina a partir de ahora en las próximas elecciones. Justamente un Poder Judicial que, si salís ahora a la calle a preguntar, ¿usted confía en la justicia argentina? Muy probablemente la mayoría te diga no, la verdad que no, por distintas razones. Mira, con respecto a la justicia, la Universidad Torcuato Di Tella, junto a la Fundación Libertad, elaboran un índice de confianza sobre el Poder Judicial y los últimos datos disponibles, que son de noviembre del año pasado, preguntados con relación a la honestidad y honradez, si consideraban que la justicia argentina es muy, bastante, poco o nada confiable, el 58% de los encuestados respondió que la justicia es poco confiable. El 28% que es nada confiable. Solo un 9% de la sociedad considera que la justicia argentina es bastante confiable. Es mucho, te digo. Ya es un montón. Quiero saber Sí. a qué deben ser empleados Claro, judiciales. la famosa familia La judicial. familia judicial, el 9%. Claro, porque aparte tiene muchos parientes, todo, un 9% puede ser, todo fue jugado de las provincias, Claro. todo. Y hay un 4% que opinó que es confiable. Entonces vos tenés 9 más 4, un 13% de la sociedad más o menos confía un poco en la justicia. El resto dice, no, la justicia es un mamarracho en la Argentina. ¿Cómo le va a entregar la política al Poder Judicial y por lo tanto al Poder Económico? Entonces sabemos muy bien que un par de tapas de algún diario, uno llamado de algún muchacho llamado Paolo y qué sé yo, y cuando querés acordar tenés a cualquiera hoy, no Sí. solo a Cristina, a cualquiera. Una condena en segunda instancia y un vaso de agua, en la Argentina no se le niega a nadie. Bueno, algunos dicen que dentro de los propios libertarios tenían muchos esas Sí, dudas sí. de qué puede pasar en las provincias también, donde los gobernadores, digamos, tienen acceso a la justicia federal, digamos, más cercano. Bueno, veremos, ¿no? Muy probablemente ya esto termine en el Senado porque todo indica, veremos en el transcurso de las próximas horas, que obtendría este proyecto de ficha limpia la aprobación en diputados, ¿no? Media sanción. Cambiamos de tema. Habló Luis Caputo, está en crisis por estas horas, ratificó que está cerca el acuerdo con el FMI, falta la letra fina, dijo. El ministro de Economía, Toto Masterclass, confía en que el acuerdo estará listo en el primer cuatrimestre, el acuerdo con el fondo. Aseguró que esto no implica nueva deuda y que el Banco Central va a ser capitalizado. ¿Cómo? No se explica. También dijo que para el gobierno nacional el dólar no está atrasado y destacó que en el mundo elogian lo hecho en la Argentina y anticipó que la inflación de enero sería del 2,3%. Destacó que de confirmarse esa cifra, esta semana, porque esta semana sale el dato del INDEC, sería la más baja de su gestión. A ver qué dijo Caputo. ¿Cuándo lo vamos a tener? ¿Cuándo va a estar? ¿Cuánta plata es? Y dije, yo, digamos, es en línea con lo que hemos venido diciendo. Yo dije que va a estar para el primer cuatrimestre y sigo pensando que va a ser así. Digamos, tenemos acordado prácticamente todo, falta más la letra fina. ¿10.000 millones de dólares? Y no puedo decir obviamente el monto, pero digamos, sí, claramente implica monto nueva plata, no implica nueva deuda, porque como explicamos, esa plata entra al Tesoro y el Tesoro con esa plata le recompra deuda al Banco Central, entonces capitaliza al Banco Central. Ajá. Y la deuda, digamos, la deuda bruta queda igual, lo que cambia es el acreedor, ¿no? Se reemplaza deuda intrasector público por deuda con el Fondo Monetario. Bueno, es realmente increíble que haya dicho eso, sinceramente. No hay que saber mucho de economía para entender que no es lo mismo deuda intrasector público, Sí. que es manejable, que es en pesos, que no es deuda con un acreedor externo, es deuda intrasector público, sin condicionamiento, como su Sí, palabra claro. indica, más manejable acá adentro. Cambiar eso por más deuda con el FMI es más deuda con el FMI. Claro. Y aparte es como... Tal vez no es más deuda en cantidad, en términos reales, pero es cambiar deuda intrasector público por deuda con el FMI, es más deuda con el fondo. Definitivamente, mires por donde lo mires, más deuda con más condicionamientos.
con un acreedor externo como el Fondo Monetario Internacional. Sí, es como dejar de deberle a tu tío y pasar a deberle a Tony Soprano. Sí. No, bueno, me la absorbió Salvo Tony que, Soprano. salvo que tu tío sea muy mafioso, creo que conviene mantener la deuda con tu tío. Sí. Bueno, ¿qué opinan los economistas por estas horas? Vieron que está todo el debate de economistas, especialmente las críticas del gobierno y de Milei en particular a Domingo Cavallo, que le respondió a Milei tras el desplazamiento de su hija de la embajada de la OEA. El exministro de Economía de Menem compartió una entrevista de noviembre de 2023 en la que calificaba al presidente como el cambio y adelantaba que iba a apoyar al candidato libertario. Puso Cavallo para que no se distorsione mi posición antes de la elección, aclarando ahí desde su cuenta de Twitter que sigue bancando a Milei, en definitiva, más allá de las críticas de estas horas. Habló Carlos Melconian, cuestionó al gobierno y aseguró que no tiene rumbo económico, y a lo Melconian dijo que este gobierno mostró que cuando tenés las papas calientes se te frunce un poco el ojete. Argentina está con un problema que se llama control cambiario popularizado como cepo, que lleva muchos años. Sacarlo no es fácil, poner, porque lo mejor que ha ocurrido, que no te encontraste con ningún liberalote berreta en el camino que hubiera pedido liberar y flotar, total las cosas se acomodan. Ese era un riesgo grande. Y este gobierno mostró que cuando tenés la papa caliente se te frunce un poco el ojete. ¿Entendés? Se entiende, ¿no? La imagen es bastante gráfica. Sí. Está bien, muy bien, Melconian. Bueno, por otro lado, Álvarez Agis, desde otra escuela económica, digamos. Con otro tipo de metáforas. Con otro tipo de metáforas también. Es un hombre que utiliza muy bien la traducción de la economía a las metáforas, que debe ser una materia en economía, porque todos los economistas te lo traducen a metáforas. Hay algunos que hacen metáforas más berretas, hay que decirlo. Sí. También. No, el señor metáforas que era Hernán Lacunza. Sí, porque claro. los economistas por lo general eligen una metáfora y le meten. Puede ser una metáfora gastronómica, una metáfora... en el caso de Lacunza venía siempre, era más marítima siempre, eran barcos, veleros. Claro, en el caso de Lacunza era una mezcla de metáforas. Entonces ocurría una explicación gastronómica en un barco con un clima que no favorece. Era como una gran metáfora. Todo. No, hay que ser como un viaje en barco en el que tenés que ir poniendo ladrillo a ladrillo. Claro. ¿No? Me parecía un personaje de Capusotto, el hombre que solo habla con metáforas. El metáforas. El metáforas. Bueno, esto dijo Álvarez Agis. Dice que la cantidad de dólares en la reserva del Central sigue siendo muy poca y que ese es el talón de Aquiles del gobierno. La cantidad de dólares que hay en el Banco Central sigue siendo muy poca. Y ese me parece que es el talón Aquiles del gobierno. Y cuando le preguntan al presidente, che, las reservas del Banco Central son muy pocas, ¿qué opinás? La respuesta del presidente es la que intranquiliza. No, en mi concepción teórica, el Banco Central no tiene que tener ninguna reserva. Porque el dólar tiene que ser un precio absolutamente libre. ¿Se entiende? El punto del Banco Central es manejar el precio del dólar. ¿Con qué lo maneja? Con dólares. Entonces, cuando uno quiere manejar el precio del dólar, tiene que tener muchos dólares en el Banco Central. Si a vos no te interesa el precio del dólar para manejarlo y querés realmente que el libre juego de oferta y demanda determine el dólar, podés tener 0 reservas. Es un ejercicio que en la carrera de economía se estudia 7 veces por materia, pero es un ejercicio. No conozco yo un banco central en el mundo que tenga moneda, ¿no? Que tenga moneda propia, que no acumule reservas. Hasta la Reserva Federal acumula reserva de oro, porque obviamente la Reserva Federal no va a acumular reservas del dinero que emite. Bien, ahí la palabra de Álvarez Agis. También, entre otros economistas que hablaron por estas horas, de la oposición, Martín Tetaz dice que el propio cepo confirma que el dólar está agarrado de los pelos. Fue en red. Que no tiene pies ni cabeza, ¿no? O sea, la discusión de si no está atrasado, bueno, entonces salí del cepo, no tiene mucho sentido. El propio cepo confirma que el dólar está agarrado de los pelos. Cosa que es cierto, no es un problema de este gobierno, es un problema heredado, pero es cierto que si no hubiera atraso cambiario, o peor, si efectivamente el dólar estuviera experimentando una apreciación preocupante para el gobierno y se estuviera yendo en un tobogán hacia los 600 pesos, bueno, sería una gran oportunidad entonces para salir del cepo. Vos fíjate que el problema principal que está frenando las inversiones en Argentina es justamente ese. A esta altura de campeonato,
el gobierno de Macri tenía el doble de inversiones de la que está recibiendo Milei ahora. Entonces me parece que no se puede con un lado decir, con una mano decir, bueno, no hay atraso cambiario, con la otra decir, bueno, siga el cepo hasta después. La opinión de Tetaz y también la de López Murphy sobre el riesgo país y las reservas negativas del Banco Central. A ver, ¿qué dijo? Yo veo un riesgo país muy alto, yo veo problemas serios en todo el sector agroindustrial, en el sector turístico, y no veo tampoco un flujo, digamos, llamativo de inversiones. Más aún, tenemos reservas negativas por un número significativo y hemos tenido bastantes dificultades en las conversaciones con los organismos multilaterales, como es natural. Bueno, el tema está claramente en debate desde hace algunos días. Mientras tanto, el mercado le deja un mensaje al gobierno. Vuelve a subir el dólar blue hoy por segundo día consecutivo. En Wall Street ayer las empresas argentinas cayeron más de 8%. El riesgo país, que a principio de años... Estaba viendo cuánto está ahora. Está en 700. A principios de año había bajado. Había tocado mínimos. A principios de año vuelve a superar los 700 puntos. ¿Y por qué? Bueno, dicen los especialistas en el tema que en la City, como se le dice al sector financiero, se debaten si se trata de una corrección después de haber alcanzado niveles máximos o si es una respuesta a la falta de definición del gobierno sobre lo que escuchábamos recién, la salida del cepo. Es el mercado el que le está hablando al gobierno y son sectores a los que el gobierno permanentemente trata de seducir, de hacer todo lo posible para que lo quieran, y qué sé yo, los que les están advirtiendo que la cosa no camina. Cristian Carrillo en El Destape publica hoy una nota interesante, cuenta ahí que el mercado lo empezó a correr al gobierno de Javier Milei y que la respuesta oficial es darles lo que pidan para que no hagan olas y que el costo lo paguen trabajadores y jubilados. Sin definiciones serias respecto de lo que va a suceder con la tablita cambiaria y la salida del cepo, si habrá o no devaluación para corregir el atraso cambiario y si habrá acuerdo con el Fondo Monetario, todas esas dudas que están flotando en el aire, los inversores suman nerviosismo y comienzan a bajarse de la bicicleta. El impacto es una mayor demanda de dólares financieros para terminar de cerrar el carry trade, que es la bicicleta financiera, la timba, con el que el equipo económico que conduce el ministro Luis Caputo le está dando de morfar a muchos de los amigos. No es la primera vez que esto sucede. Y este martes se registró el segundo mayor monto de operaciones en lo que va del año y el grueso fue en los últimos 5 minutos de operaciones, en el cierre, ¿no? Ahí es donde interviene el gobierno. Un claro signo de que hay manos amigas que salieron a intervenir para bajar la brecha, pero que la tensión está, que hay nerviosismo en el mercado. Ahora, toda esta que parece ser una discusión de economistas, de una escuela, de otra, y parece ser un tema opinable, después, en la realidad, es mucho más fácil de entender en la vida real de las personas. En medio de la crisis, escuchen cómo un carnicero cuenta que es más barato importar bondiola de Brasil, es mucho más económico traer carne de afuera que comprarla en el país, dice en un informe del Destape. A ver. La bondiola de Brasil, contame un poco por qué. Vienen de Brasil por tema de... hay mejor cantidad, vienen en cantidad y mejor costo. Aún así, trayendo de afuera es mucho más económico que comprando en el país. Ya estamos en febrero, tenemos un bajo consumo de carne, la gente fue consumiendo cada vez menos carne en los últimos tiempos por el tema de la suba, el tema de la suba del precio de la carne. En esta última semana, por ejemplo, hubo un aumento más o menos casi un 15, un 10, un 15% más. Ya la carne ya vino un aumento, ya en la cartelería, por ejemplo, lo que tenemos acá, ya tenemos con un aumento casi incrementado al 15, 20% más o menos. Al no estar planchada, por ejemplo, la inflación durante el año, se va manteniendo, se va atajando durante todo hasta diciembre y en enero, febrero se ven obligados que ya no se aguanta más y dan la inflación más o menos como para amortiguar más o menos lo que es durante el año. La crisis eso es lo que hace que la gente busca otra alternativa como para buscar, por ejemplo, pollo, cerdo, entonces se van pasando la costillita de cerdo, pechito de cerdo, bondiola, son otra alternativa como para hacer también una comida en la casa. Todo lo que es cuenta DNI la gente lo está aprovechando, por ejemplo, eso hoy en día se hace sábado por medio, en el mes de diciembre donde fue una explosión prácticamente, empezamos prácticamente a hacer, entonces la gente empezó a entrar en esa modalidad como para también tener un stock en la casa, rendir un poquito más también para que se rindan un poquito más económicamente para ellos
y aprovechando también las ofertas, aprovechando todo. Bueno, ahora vamos a volver sobre la crisis en distintos sectores. En el sector industrial hay por estas horas suspensiones masivas en Acíndar, en su planta en Villa Constitución de la provincia de Santa Fe, y nos vamos a meter también en la crisis del sector yerbatero. Pero vamos ahora a otra crisis, que es la de los incendios. Se prende fuego la Argentina y Milei está totalmente cualquiera. Mientras el gobierno asegura que envía fondos y recursos para combatir los incendios, mientras desfinancia las áreas de manejo del fuego, la superficie quemada en la Argentina se expande a toda velocidad en este 2025, explosivo. En menos de un mes y medio ya se consumieron casi 300.000 hectáreas, dice esta nota de Gustavo Sarmiento en Tiempo Argentino, que los incendios en la Argentina ya tenés en el Bolsón, Río Negro, más de 3.500 hectáreas, 1.000 de ellas en áreas productivas. En la provincia de Corrientes unas 250.000, en el Parque Nacional Nahuel Huapi suma más de 15.000 y en Epuyén, Chubut otras 15.000. Y en las últimas horas además arrancaron fuertes incendios en el litoral, con epicentro en Concordia, en Entre Ríos. Y mientras tanto, Milei, ¿qué hace Milei? Voy a decir, a ver, ¿qué pudo haber hecho hoy Milei para combatir los incendios en la Patagonia? Para dar una mano, por lo menos, para colaborar. ¿Qué hizo? Se la agarró con María Becerra. Compartió en su cuenta de Instagram un posteo que dice: María Becerra después de pedir que la gente done plata para Neuquén, y la imagen de María Becerra en un gráfico muy conocido de Los Simpson, yéndose con una valija de plata. Eso es ¿Pero qué lo que responde el presidente Milei ante las críticas, que por cierto hizo hace poquito, la escuchábamos acá, a María Becerra, y el pedido de ayuda para los afectados por los incendios en la Patagonia. Básicamente María Becerra en un recital dijo, bueno, el gobierno no está haciendo nada, vamos... Sí, ante la ausencia del Estado, dijo. Ante la ausencia del Estado, correcto, no, por supuesto. María Becerra ya había participado también de la marcha aquel sábado. Sí, claro. ¿no? Sí. En el palco con Lali. Con Lali, Taichi, qué sé yo. Entonces, enemiga pública número 1 por estas horas del gobierno de Milei y de los libertarios, María Becerra. Mati, vos que por ahí, no sé, tenés algunos contactos con esta gente, o por lo menos tenés contacto con gente que tiene contacto con esta gente. Digo, ¿lo creen en serio? ¿O en serio piensan que un artista como María Becerra, que llena estadios acá en España, en toda Latinoamérica, y que debe ser entre las 5 artistas más escuchadas de Argentina en Spotify, vive de chorearse la plata de Neuquén? Yo creo que hay gente que puede creerlo, de verdad, puede creer en serio que eso sucede, pero después es lo que permanentemente hace Milei, que es encontrar... Sí, ensuciar. Es un método más que una cosa de si de verdad lo creen o no. Es el método, es la metodología de atacar, de ensuciar. Buscar un enemigo permanente y atacarlo. Y desviar, ¿no? Porque claramente la culpa no la tiene María Becerra por los incendios en la Patagonia, más bien un estado de situación general que no es nuevo y que el gobierno profundizó desfinanciando las políticas de combate al fuego, de prevención, dejando sin contratos a quienes combaten los fuegos, digamos, desfinanciando definitivamente. Un tipo además negacionista del cambio climático, ¿no? Entonces, creer que la culpa es de María Becerra es parte de la estrategia permanente de un gobierno enfrascado, Milei, enfrascado en su batalla cultural permanente. Bueno, luego de que Milei compartiera esta publicación en contra de María Becerra, salió Lali Espósito, también en su cuenta de Instagram, genial Lali, a publicar una historia con la canción Automático de María Becerra, ¿no? Bancándose ahí entre las artistas, mujeres también, que si hay algo que le molesta al gobierno, además de que los referentes de la cultura en general se expresen de manera crítica, es si especialmente lo hacen mujeres, ¿no? Como tienen una obsesión con las mujeres, como le pasa a Donald Trump en Estados Unidos con Taylor Swift, ¿no? Bueno, hay acá como una especie de imitación permanente, un cosplayer de Trump, el pequeño cosplayer que tenemos aquí de Trump en la Argentina. Mientras tanto, los vecinos y autoridades del Bolsón recibieron algunas buenas noticias luego de que se confirmara que 4 de los 6 focos de incendio ya están en fase de enfriamiento, tras la ayuda de brigadistas, bomberos, voluntarios, pobladores, una mano que dio un poquito la lluvia también. El Comité de Operaciones de Emergencia informó que las condiciones climáticas de las últimas horas ayudaron al trabajo de los expertos, por lo que se anunció que entonces 4 de los 6 focos ya están en fase de enfriamiento. En ese escenario, por ahí un poco más esperanzador que el de los últimos días, explicaron que los focos más activos persisten en la parte alta de la montaña, dentro del área natural protegida, ubicada en la provincia de Río Negro, donde se busca mitigar las llamas con maquinaria pesada, personal de tierra y medios aéreos. Aunque de a poco la situación retomaría, ojalá, a la normalidad, las autoridades piden extremar las precauciones, ya que el peligro sigue presente. Habló hace instantes el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, y confirmó que 144 familias lo perdieron todo. Bueno, hoy se ha hecho
un relevamiento chacra por chacra, casa por casa, con personal técnico. Hoy podemos decir que tenemos 144 sus emprendimientos de horticultura, sus talleres de orfebrería, sus reservas que tenían de su planta de frambuesas, sus plantas de frutillas. Bueno, no solo se perdió el lugar de vida, sino también en muchos casos la actividad productiva de sustento de esas familias, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos trabajando para, por un lado, construir, aportar para la reconstrucción de esas viviendas y por otro lado para rearmar el aspecto productivo para que estas familias puedan tener su actividad económica nuevamente, ¿no? Ahí está, Bretilnec, el gobernador de Río Negro, que después en esa misma nota se encargó de hablar muy bien todo lo posible del gobierno nacional, de que están muy presentes, de que mandaron esto, de que mandaron lo otro. Es como una preocupación muy notable. Un miedito, ¿no? Hay como una cosa ahí, un temor a decir algo que le pueda llegar a molestar al gobierno nacional. Bueno, atención también con los incendios en la provincia de Corrientes. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, le puso cifras a la devastación que produjo el fuego en Corrientes en lo que va del año. En base a un relevamiento satelital establecieron que hasta el 8 de febrero las llamas arrasaron poco más de 94.000 hectáreas, lo que equivale a más del 1% de toda la superficie provincial. Los departamentos correntinos más afectados por los incendios son Curuzú, Cuatiá, Mercedes y Paso de los Libres, con casi 51.500 hectáreas, lo que representa más del 50% del total de lo incendiado en la provincia, según este trabajo que hicieron en la estación experimental Corrientes del INTA. El gobierno de Corrientes detalló que en la noche de este martes se mantenían activos 8 incendios, hay en varias localidades provinciales, con una ola de elevadas temperaturas y bueno, y un estado de sequía general que no ayuda. El coordinador del Comando Operativo de Emergencias de Corrientes, Bruno Lobinson, sostuvo en una radio local, en Radio 2, que la situación de los incendios es extrema en la provincia. La verdad que ayer fue un día bastante complicado, se esperaba por las temperaturas que hemos tenido, fue quizá uno de los peores días para las condiciones de los incendios. Al momento tenemos algunos focos activos, fundamentalmente en la zona de Mercedes, de Perugorría, algo en la zona de Bonplan, que quedó un foco activo bastante importante que se estuvo combatiendo ayer. En este momento están en guardia de ceniza, pero bueno, entendemos que hoy todavía va a ser un día largo, por lo menos de trabajo, hasta que las condiciones posiblemente esta noche cambien para algunas lluvias o chaparrones en el centro-sur de la provincia. Así que nos queda mucho trabajo todavía por delante. Recién día sábado podríamos tener precipitaciones para el resto de la provincia, así que no creo que las condiciones vayan a cambiar mucho, por lo menos en las próximas horas. Muy complicada la situación también en Corrientes. De Corrientes y la Patagonia nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe y a la crisis en la industria. Atención, porque hay otra vez suspensiones masivas en Asindar, la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, y las autoridades de la compañía, que está controlada por el grupo ArcelorMittal, un grupo especialmente de capitales indios, acordaron un esquema de suspensiones que alcanza a 970 trabajadores propios, casi 1.000 trabajadores, que se va a aplicar por tandas. Estiman que en la primera semana serán suspendidos unos 200 trabajadores. Esto evitará por el momento, dicen, despidos de personal propio. Ya vienen suspendiendo fuerte desde el año pasado, esto lo hemos contado más de una vez. Incluso está reflejado en un documental, en el documental La Argentina de Milei, también disponible en el canal de YouTube del Destape, cómo pegó la crisis, especialmente el año pasado, ahí en esa zona de la provincia de Santa Fe. La medida se da en el marco de un programa de reducción de costos adoptado por la empresa en un contexto de desplome de la actividad por la caída de la demanda, y además la empresa buscaría desprenderse también de 200 trabajadores de contratistas. Atención con la provincia de Santa Fe, porque vos tenés ahí todo lo que es cerca de la zona de Rosario, Villa Constitución y demás. La empresa, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Es la ciudad del acero, Villa Constitución. Pero también hay todo un cordón que se está empezando a complicar. Es un cordón de producción de maquinaria agrícola, que ante las importaciones y también ante las complicaciones del sector, las cuestiones con el dólar y demás, también está empezando a verse complicada. La industria láctea, la industria automotriz, la industria del neumático, en general la producción local. Ahí está la discusión sobre el dólar atrasado, sí o no. ¿Cómo protegés o cómo destruís la producción local? Pero pasemos ahora a la crisis en el sector yerbatero,
Vamos a la provincia de Misiones. El conflicto se profundiza con el reclamo por un precio justo por la hoja verde. Ahí tenés productores de yerba mate que denunciaron que trabajan a pérdida y advirtieron que sin aumentos no van a cosechar. Además, organizaron cortes de ruta para impedir el paso de los camiones que transportan el cultivo. Hay productores de yerba mate ahí en el norte de Misiones que iniciaron esta medida de fuerza para frenar el traslado de la hoja verde a los secaderos en reclamo de una actualización de los valores que reciben por su materia prima, ¿no? La decisión fue tomada en una asamblea realizada en San Pedro, donde participaron más de 150 productores y referentes del sector. Esto pasaba ayer en la ruta. Es un grupo de gente que intenta impedir el paso de uno de los camiones. Y ahí la tensión, ¿no? En las rutas del norte de Misiones. Yo le decía algo a usted con todo. Mira, nosotros, ustedes son contratistas, ustedes están diciendo. No, señor, no, señor. Yo tengo colono, yo tengo mi hierba en mi rosado y no estoy de acuerdo con el 2075. Y no hago mi hierba, no hago. Vos prestaron el servicio y gana. Yo te no voy, en un lado. No voy, ustedes son los prestadores del servicio. Ustedes lo que escuchan ahí es una discusión entre trabajadores, en definitiva. Los que transportan y los que producen. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos, no me vengan a buscar. Mucha tensión. Mucha tensión. Con la posibilidad de extender este tipo de protestas, se hablaba hoy de ir al centro de Misiones, ¿no? Ya no solo en los cortes de ruta, sino tractorazos y camionazos en el centro de la provincia. El referente yerbatero Waldemar Schwider explicó que la movilización busca garantizar que se respete el precio sugerido por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, fijado en 357 pesos por kilo. Pasa que el gobierno eliminó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, una cifra que no ha sido oficializada debido a las faltas de autoridades que hay en el organismo. A ver, ¿cuál es el reclamo? Porque los colonos están sujetando la materia prima, porque mientras nosotros tenemos el producto en el rosado, todavía somos dueños de ellos, pero si una vez que le entregamos en la cooperativa o en alguna empresa particular, ya tenemos que esperar a ver qué nos ofrece. Y el precio que están ofreciendo ahora, están ofreciendo a 240 con todos los descuentos. Están ofreciendo, de la cooperativa, en el caso de la cooperativa, ofrece 275. Pero ahí tenés todos los descuentos que queda en planta hoy, 90, 80 pesos en planta, y eso... Bien, ahí la situación de los productores que entonces denuncian que las empresas molineras argumentan también una supuesta sobreproducción de yerba mate para mantener los precios bajos, a pesar de que las condiciones climáticas recientes han reducido el rendimiento de las plantaciones. Ahí el mismo referente yerbatero que escuchábamos aseguró que la lucha apenas comienza y que se van a mantener firmes en su reclamo, buscando la unidad del sector para evitar que los colonos vendan su producción por debajo del precio estipulado. Ustedes vean, ¿no? Cómo hay conflictos. Lo que pasa es que no son protestas en Plaza de Mayo, no están las cámaras de televisión, pero hay conflictos, tensión en distintas partes de la Argentina, una Argentina en crisis. Hasta ahí las últimas novedades de nuestro país. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Esta tarde, Mati, vamos a estar hablando de la guerra comercial, la guerra arancelaria de Donald Trump y en particular de cómo Argentina no zafa. Por ahora al menos. Si somos re amiguitos. Ay, pero aún así no zafa de las reglas justamente que su amigo del norte viene imponiendo al resto del mundo. Ahora vamos con Ucrania, porque después del plan para la Franja de Gaza se viene el plan de Donald Trump para Ucrania. Y lo escuchamos. I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars and, you know, they may make a deal, they may not make a deal, they may be Russian someday or they may not be Russian someday. Donald Trump hablando en una entrevista con Fox News, puede que lleguen a un acuerdo, dice Donald Trump hablando de Ucrania y Rusia. Puede que no, puede que en algún día sean rusos, dijo Donald Trump respecto de los ucranianos, y puede que algún día no lo sean. Pero vamos a tener todo ese dinero allí puesto y lo que digo yo es que lo quiero de vuelta. Mirá, bueno, el presidente del mundo, Donald Trump. Sí, sigue con esa tendencia, ¿Cree ¿no? que lo eligieron presidente del mundo? Es extraordinario. ¿Ustedes votaron? Yo no me acuerdo, A mí no me dijeron, che,
Igual cuando me hubieran avisado que podía votar y... Está bien que siempre fue medio así, ¿no? Estados Unidos, la potencia, acá en la década del 70, Plan Cóndor, intervenciones con dictaduras, ya lo sabemos. Ahora, que el tipo hable como presidente del mundo, eso sí que es una novedad. No deja Antes de ser cuidaban las formas, por lo menos. Un poquito llamativo. Ahora como que se levantó, importan se las levantó formas? el velo, ¿viste? Sí, ya sí, es que ya nadie oculta nada. Totalmente. Sí, es el mood del momento. Bueno, el presidente no descartó que Ucrania, entonces, como lo escucharon recién, se arrusa algún día y condicionó la ayuda estadounidense a la explotación de minerales críticos, lo dijo también en esa misma entrevista, en Ucrania por un valor de $500 millones. Estamos invirtiendo, queremos recuperar esa inversión y en este caso sería a través de la explotación de minerales críticos. Esto fue el martes. Ahora, este miércoles, el secretario de Defensa de Estados Unidos completó el panorama, descartó que Ucrania pueda volver a las fronteras anteriores a 2014, fecha, ¿no?, de la anexión de la península de Crimea y la guerra en el Donbass. Y descartó que sea esa entonces una opción realista, al igual que descartó que la adhesión de Kiev a la OTAN sea parte de la solución. La verdad que podríamos coincidir sobre este último punto. Es difícil que la OTAN, que es parte del problema, también sea parte de la solución. Tiene un punto ahí. Tiene un puntito ahí. Sí. Pero es bastante difícil también que Estados Unidos, que parece haberse beneficiado o intentado beneficiar de la guerra en Ucrania, hoy esté dictando las reglas del juego, ¿no? Claro. Bueno, dejamos el tema ucraniano. Y les quiero contar que Donald Trump no se está llevando bien con el Papa Francisco. ¿Qué te pasa con el Papa? Hey. Bueno, Bergoglio le mandó una carta a los obispos estadounidenses. Está jugando fuerte. Sí, el Papa Francisco dijo, ya está, hay que jugar. Otro que se hinchó la pelota. A fondo. Y en este caso les escribió respecto del plan de deportaciones masivas, ¿no? El plan que lanzó Donald Trump apenitas llegó a la Casa Blanca. ¿Qué dice esa carta publicada y de acceso pública, ¿no? Acceso público en inglés y en español? Dice que el acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión. Hasta ahí, bien. Agrega también en un mensaje todavía más político, ¿no? Dice que un auténtico Estado de Derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial los más pobres y marginados. Y también dice, es larga la carta, yo les traje 3 fragmentitos. Último fragmento que les comparto, también dice, lo que se construye a base de fuerza y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará. Uy, le dijo Francis, vas a terminar para la mierda, loco. Es sumamente explícito. Hay también un mensaje directamente dirigido a la mano derecha, ¿no? J.D. Vance de Donald Trump, aunque tampoco lo nombra con nombre y apellido, pero está clara la referencia. ¿Y sabes qué? Le contestaron desde la Casa Blanca. I got harsh words for the Pope. Pope wants to fix the Catholic Church. I'm saying this as a lifelong Catholic. I was baptized Catholic. En este momento está hablando Tom Homan, responsable de inmigración. Aclaró ante los periodistas que era de fe católica, como diciendo, bueno, estoy hablando igual como católico, ¿no? Antes de decir que el Papa debería concentrarse en la Iglesia Católica y dejar que sean los estadounidenses quienes se ocupen de sus fronteras. ¿Quiere atacarnos porque protegemos nuestras fronteras?, dijo. Bueno, el Vaticano tiene un muro alrededor, ¿correcto? Y nosotros no podemos tener un muro alrededor de los Estados Unidos. Esto recién empieza. Se metan con el Papa, Se metan con el Papa. Cuidado. Esto fue el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte.